buenos días, bienvenidos. Este es un nuevo episodio de No Estoy Solo, diciembre 2025, terminando la 9ª temporada. Soy Dante Palma, me acompaña Juanjo Agüero en la producción, Juana Silva en la operación, www.larz.com.ar es la radio. También muchos nos escuchan a través de mi canal de YouTube personal, www.youtube.com/palmadante, y se comunican a través de las redes sociales de nuestro programa. En el Facebook No Estoy Solo, el Twitter no-estoy-solo, el Instagram No Estoy Solo Radio. Gracias a todos los que nos escriben durante la semana, especialmente en el canal mío, y hacen comentarios sobre el programa entero, sobre los videos de las distintas secciones. Es un buen camino de interacción para conocer mucha gente. Ahí ya como 2.000 suscriptores, recuerden, siempre lo digo, la suscripción es gratuita, ya estamos llegando sí, a 2.000. Así que súmense, nada más que por la obsesión esta de la completitud, ¿no? De que uno no soporta 1980 y pico. Bueno, me faltan algunos ahí para llegar a 2.000 y poder decir lo hemos logrado. Bueno, pero fuera de la broma, sí, cada vez la comunidad se hace más extensa. Ya les puedo adelantar que seguramente en verano ahí habrá contenido exclusivo, porque probablemente hagamos como los años anteriores, repitamos algunos programas enteros o construyamos programas a partir de los pedacitos, de los mejores momentos, que nunca son muchos, no vamos a alardear tampoco, pero a lo largo de casi 10 meses, bueno, algún momento más o menos bueno habremos tenido como para compilar ahí, y después, a ver, si todo sale bien, si el Big Bang así lo desea, bueno, quizás podríamos volver a encontrarnos en marzo. En fin, como para también, en esta necesidad de completitud y de ceros, bueno, arrancar la 10ª temporada, por cierto. Milagros si los hay. En fin, bueno, estamos adelantando cosas que deberíamos enfocarnos en el presente, nos dirían los filósofos estoicos que están tan de moda. Ocúpate de las cosas que dependen de vos, Dante. De las otras no. Ok, muy bien. Entonces, tenemos el programa de la estructura de siempre, ustedes saben. Hay una hora de programa, tampoco hay mucho para inventar. Un tipo bastante estructurado como yo les va a ofrecer lo de siempre, para bien o para mal. Tenemos un editorial, en este caso lo hice a partir de una entrevista que le hicieron a un asesor, un viejo asesor, un viejo estratega del partido estadounidense. Salió en el New York Times hace un par de días. La Infobae la tradujo inmediatamente al castellano porque generó como mucho revuelo, y me parecía que es una crítica al interior del Partido Demócrata, que la verdad que, por supuesto, a nosotros acá en Argentina nos importa algo más que un carajo, pero es interesantísima porque pareciera estar hablando de lo que sucede aquí en el espacio campo popular, peronismo, progresismo, ¿no? Y da no solo da un diagnóstico bastante compartido en todo caso, por lo menos en este programa, sino que además lo más interesante es que lo que él propone, se los digo así como título, él propone que los espacios, si quieren, progresistas, de izquierda, no sé, como quieran llamarlo, tienen que avanzar hacia un populismo económico. Y se lo dice un tipo que es absolutamente centrista, digamos, fue el que estuvo al frente de la campaña de Clinton en el 92, o sea, no se lo está diciendo, no sé, el Steve Bannon de ellos, digamos, ¿no? No. Se está diciendo un moderado. ¿Saben qué? Tenemos que hacer la estrategia de populismo más radical desde la Gran Depresión. Bueno, así que pensemos si eso sirve para Argentina. Nada más, eso como hipótesis, como juego. Pensemos a ver quién pudiera llevarlo adelante, ¿no? Insisto, no porque yo crea que es el mejor camino, y lo voy a aclarar en el editorial, pero como para jugar un poquito hoy. Todo esto dado que, bueno, las semanas vienen no tan movidas como fueron durante las elecciones. Pareciera que obviamente ese triunfo del gobierno por lo pronto aplacó el mercado, que podríamos decir es lo único que importa en este país. Bueno, entre comillas, ¿no? Porque la verdad que también es cierto que lo que se ha demostrado en los últimos meses es que las internas y la impericia, las dificultades del propio gobierno finalmente generaron quilombo en el mercado, generaron desestabilidad, ¿no? Pero bueno, evidentemente, a ver, el espaldarazo de Estados Unidos, más el triunfo, más, bueno, lo que vimos esta semana en la Cámara de Diputados, ya primera minoría, ya hablamos de un espacio del gobierno
que por sí solo no, pero ya con mínimas alianzas o con un juego de alianzas no tan complicado como el que tenía antes de la elección, va a poder avanzar en un montón de leyes, quizás no en el formato estricto como lo quiera el gobierno, pero se habla mucho ya trascienden borradores de la reforma laboral, bueno, en fin, van a avanzar. Está ante una oportunidad histórica, me parece, como el espacio, lo que podíamos llamarla, como en su momento lo tuvo Macri y lo desperdició. Aquí otra vez veremos si no empiezan los tiros en los pies como fue en este año, y que aún a pesar de eso el resultado le fue favorable. Quizás hubiera sido mucho más si no hubiera sido tan mala la gestión de este año, a contramano de lo que había sido, siempre en términos de lo que le conviene al gobierno, ¿no? Lo que había sido la gestión del primer año, cuando parecía tener todo en contra y algunos auguraban el helicóptero a los 3 meses. Así que, bueno, esa es la parte de la política y seguramente va a haber mucho para analizar. También a propósito de eso, en las extraordinarias, si el programa no está al aire y si justo, o muchas de las consecuencias se empiezan a ver en el verano, enero y febrero, haremos programas especiales porque a mí me gusta y porque también yo sé que ustedes lo esperan. Así que quédense tranquilos, no va a quedar nada afuera, ¿no? Si amerita, hablaremos, grabaremos un videito, haremos alguna cosa y lo charlamos. Bien, antes de contarles de qué va la segunda parte, escuchemos el audio del municipio de Merlo. En Merlo continuamos haciendo obras que cambian la vida de nuestros vecinos. Pavimentación de la calle Almirante Brown, obra hidráulica Arroyo Granaderos, repavimentación de la avenida San Martín, repavimentación de la calle Zapaleri y muchas otras obras más. Gobierno del pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. Bueno, ahora sí, encontré hace tiempo lo vengo siguiendo, lo voy a pronunciar mal. Un filósofo japonés joven, no llega a 40 años, Kohei Saito, es un comunista japonés, una cosa medio extraña, pero no solo eso, porque los hay, por supuesto, hay un partido comunista y todo, claro, pero es un éxito en ventas. Es un éxito en ventas, no solo en Japón, de hecho, se tradujo al español, porque él propone, después lo voy a explicar bien, simplemente acá como casi como un título, él propone como una salida decrecentista al capitalismo. Vamos a ver que su propuesta es radical, pero todavía hay algunos que son más radicales que él, ¿no? Él habla de una especie de, no me acuerdo cómo lo dice, como un reformunismo, algo así sería, como un juego de palabras entre, digamos, no es un comunismo revolucionario, digamos, no está pretendiendo volver a octubre del 17, sino que es un reformismo, digamos, que no está a favor del Estado, sino a favor de una nueva forma de asociacionismo, de vínculos cooperativos, que ingresen dentro de lo que es el modelo capitalista como para corroerlo desde adentro, si quieren, ¿no? Así que, por eso, hay una radicalidad, sin duda, pero hay otros que... Hay algunos que él menciona ahí como maoístas ecológicos, ¿no? Y menciona lo de lo ecológico porque la particularidad de este decrecentismo de Saito, esta idea de que en realidad hay que empezar a decrecer, que ese sería como el gran golpe al capitalismo que justamente tiene como naturaleza su crecimiento exponencial. Es decir, la gran cuestión acá es que él lo mezcla con la ecología. Es decir, el gran problema de este aceleracionismo capitalista es que va a hacer explotar el mundo, digamos, ¿no? Y que va a hacer de esto un mundo invivible. Y que hay una correlación ahí entre expansión capitalista y crisis climática en general, ¿no? Entonces, no es el único que es parte de esta tradición decrecentista, y hay también incluso hay decrecentistas de derecha, de izquierda, pero incluso él hace una especie de casi de lectura decrecentista o ecologista, por decirlo mejor, diría yo, me parece, del propio Marx, que entiendo que es una lectura bastante controversial dentro de los estudios marxistas. En fin, si les interesa, me parece que está bien. Hay un libro ahí en particular, La Era del Antropoceno, que sale justamente en el 2020 en el contexto de la pandemia, y que ese fue lo transformó en una especie de bestseller, una cosa rarísima en Japón. Bueno, así que Kohei Saito es a quien vamos, entre comillas, a entrevistar. Lo saco de una publicación, de una entrevista, una publicación claramente de izquierda, que es el Jacobin,
jacobinlat.com. Después les paso bien las referencias, pues si la quieren leer. Yo la recorté un poquito, pero lo sustancial está ahí. Vamos entonces directamente ya al editorial del día de hoy. No sin antes, por supuesto, escuchar el audio del municipio de José Cepaz. La ciudad de José Cepaz estuvo presente en el tercer foro de ciudades del aprendizaje de Latinoamérica en México y en un encuentro de alto nivel en República Dominicana, donde fue la única ciudad latinoamericana en participar. José Cepaz, ciudad del aprendizaje de UNESCO. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 30 de diciembre. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 12 de diciembre. Segundo vencimiento 25 de diciembre. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. Hacia un peronismo populista y anti-woke, se terminó lo woke. Es el turno de la rabia. Ese era el título de la nota, no es que se me ocurrió a mí, es el título de la nota que algunos días atrás publicara James Carville, lo hizo en The New York Times, y que fue una nota que se viralizó casi de inmediato, gracias a la controversia que generó en el espacio progresista. De hecho, creo que incluso al otro día ya se publicó en español, por ejemplo, en el portal Infobae de Argentina. Para los que no lo conocen, Carville es un octogenario ya asesor del Partido Demócrata, que alcanzó notoriedad, quizás lo vieron. Él había sido el estratega de la elección de Clinton 92 y después se hizo ahí como un documental que se llamó The War Room. Bueno, es uno de los protagonistas de ese documental, así que capaz que se acuerdan de él por eso. A su vez, a ver, no es la primera vez que Carville ataca al wokismo. Lo hizo varias veces, pero yo me acordé de una que la había leído hace un par de años. Es una conversación que él había tenido con Barry Weiss en The Free Press. Esto había sido, sí, fines del 2023, así que prácticamente, sí, dos años. En realidad, en ese contexto estaba la discusión acerca de si Biden tenía que ir por la reelección o no, digamos, ese era el marco de la discusión. Y en aquel reportaje, Carville afirmaba que lo woke se había acabado. Lo woke se había acabado. Lo cual, a ver, claro, por un lado era una sentencia, pero que en realidad escondía una prescripción, es decir, porque lo woke no se había acabado, después lo vimos, ¿no? Y lo vemos, no se había acabado, pero debía acabarse en todo caso si es que los demócratas querían ganar la elección. Esa era la lectura entre líneas, si quiere, o ni siquiera demasiado entre líneas de esa afirmación de Carville. Entonces, claro, Weiss en ese reportaje le pregunta, ¿cómo fue que el Partido Demócrata que pasó de ser el partido de la gente común y la clase trabajadora para transformarse en el espacio de votantes educados, de élite y algo mayores, ¿no? Como si dejando de lado cierta juventud. Carville dice, bueno, también acepta que efectivamente ese fue un fenómeno que ha ocurrido. También acepta que han perdido predicamento en el interior de Estados Unidos, es decir, por fuera de las dos costas, en particular en los votantes blancos, y que eso sucedió no solo por abandonar la agenda de los trabajadores, sino por el desprecio. Hay una cuestión muy fuerte ahí del desprecio que todavía existe hoy, ¿no? Especialmente esos trabajadores blancos, son como los ignorantes, son los que están perdidos, son los fascistas, los borrachos, ¿sí? Desprecio que obviamente, a ver, los funcionarios y la dirigencia demócrata lo expresó desde un supuesto lugar, desde un supuesto pedestal de superioridad moral respecto de esos ex votantes. Aún así, Carville en esa entrevista reniega, porque dice, bueno, esto es cierto, dice, pero la verdad es que el Partido Republicano, es algo que él dice, ¿no? Dice, tiene un 65% de terraplanistas y ellos no pagan ningún costo político por eso. Nosotros sí pagamos un costo político por, diríamos,
o diría él más bien, el 10% que ha cooptado el Partido Demócrata, un 10% de progres liberales que ha cooptado el partido Demócrata y que tienen este tipo de agenda, ¿no? Frente a ello, en esa situación, Weiss responde que, bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué ellos no pagan por el 65% de terraplanistas y nosotros sí pagamos por el 10%? Bueno, dice Weiss, quizás se deba a que ese 10% controla las editoriales, las producciones de Hollywood, las empresas mediáticas y todas las instituciones creadoras de sentido en los Estados Unidos, universidades, etcétera, ¿no? Quizás por eso, es decir, son poquitos, pero son hegemónicos. En este intercambio, se lo estoy tratando de resumir para no mandarlos a leer la entrevista. Carville insiste en que el wokismo se había acabado y que en realidad dice, el wokismo está reducido a ciertas fundaciones, dice, bueno, algunos radicales ruidosos, dice, no mucho más que eso. Agregando que, a su vez, la gente ya había dado vuelta a la página, dice, a todo lo que sería como ese palabrerío victimizante, dice él, ¿no? De la apropiación cultural, de que hay que quitarle fondos a la policía, ¿no? O reafirmar identidades como si se tratara de una competencia. Entonces es como decir, esto, un puñado de ruidosos, y no mucho más que eso. Ahora, bueno, en todo caso, digamos, aún si se tratara de una prescripción, esto es lo que debería ocurrir para ganar, y efectivamente, entonces, perdón, vamos a decirlo así, lo digo al revés, aún si no se tratara de una prescripción, y efectivamente estuviéramos frente a una retirada, al menos si lo comparamos con el momento de auge de hará 5 o 10 años, por lo menos, lo cierto es que, esto es verdad, digo, Trump y la derecha en distintas partes del mundo se sirvió del wokismo, o de lo que queda de él, otra vez, vamos a suponerlo, para usar su batalla cultural, ¿sí? Claro, era demasiado tentador y por cierto era un blanco muy fácil. La dejaron servida, por mérito propio la dejaron servida, por cierto. Bueno, así es que 2 años después de esa entrevista del 2023, Carville vuelve con este artículo en The New York Times y bueno, decreta la nueva muerte del muerto, ¿no? El muerto que ya había muerto parece que volvió a morir. Pero en este caso, y esta es la novedad, porque si no hasta acá, bueno, podemos decir, bueno, hay alguien que está medio obsesionado y que siempre anda haciendo decretos por la vida, un octogenario que decreta muertes. A ver, la novedad es que él es un estratega, digamos, entonces dice, está pensando, acaba de pasar algo en las elecciones, no solo el caso Mamdani, hubo como elecciones locales, de medio término, bueno, distintos tipos, los sistemas son distintos, pero dice, bueno, acá pasó algo. Así que dice, a mí se me ocurre como una estrategia, lo que debería hacer digamos, lo que deberíamos, dice, hacer los demócratas, ¿no? Y esa es la novedad. Dice, los demócratas deberían adoptar una suerte de discurso populista en lo económico. Populismo económico. Dice, basta de moderación. Basta de posibilismo, basta de sistema de reglas, basta. Juguemos con las armas que al enemigo le han dado tan buen resultado. Dice. Para Carville, entonces, estos resultados, yo le decía, más resonante fue el de Mamdani, pero hubo otros, ¿no? O sea, lo que muestran, o lo que estarían mostrando, según él, es que Trump no ha podido mejorar la situación económica de la mayoría de los estadounidenses y que eso siempre se transforma en ira contra el partido de gobierno, ¿sí? Y entonces ahí es que patea el tablero y dice que a sus 81 años, a pesar de ser reconocido como alguien de centro, un centrista, considera que hoy el Partido Demócrata debe promover la plataforma económica más populista desde la Gran Depresión. Es hora de pasar a la acción, dice, de manera agresiva y sin complejos, afirma. Insuflar la furia, especialmente de esos sectores rurales, ¿no? ese interior que los demócratas han perdido. Y allí recoge una encuesta por la cual dice el 70% de los estadounidenses considera que el Partido Demócrata estaría desfasado respecto a sus propios votantes por el hecho de haber abrazado
una agenda social identitaria antes que económica. ¿Se acuerdan? Esto mismo lo habíamos visto cuando analizamos el último libro de Daempoli, de la hora de los depredadores, ¿no? Como que, o sea, los abogados, estos son los del Partido Demócrata, estuvieron radicalmente a la izquierda de sus propios votantes. Y sus propios votantes dijeron, no, ya no nos representa, no sabemos a quién les habla, ¿no? Entonces, dice Carville, además de esto, que el Partido Demócrata ya no puede ser más, esto apunta a lo woke, obviamente, el partido, dice, con un tufo a absolutismo moral, está lleno de moralistas el progresismo, mucho moralismo que viene del protestantismo, vaya de dónde, ¿sí? Mucho. Y que, a su vez, dice, debe avanzar con medidas simples y efectistas. Él dice, subir el salario, algo en la línea Mamdani, ¿no? Es decir, subir el salario mínimo a $20 la hora, matrícula universitaria pública gratuita, expandir los subsidios para disminuir los costes de los servicios, convertir el cuidado infantil universal en un bien público, un montón de medidas de este tenor. Ahora, bueno, ustedes me dirán, está bien, ok, ¿y por qué estás hablando vos de esto acá en Argentina? ¿Qué carajo nos importa a nosotros? Bueno, me imagino que algo estarán sospechando. Traigo a colación esto de Carville porque parece estar describiendo el mismo proceso por el que Argentina atravesó o atraviesa lo que podríamos llamar peronismo, campo popular, progresismo, como quieran llamar. Es tal cual. En otras palabras, y aún a riesgo de repetición para los que me ven siempre, el estrepitoso fracaso del posibilismo albertista trabado desde adentro por el internismo del oficialismo opositor kirchnerista hace que las preguntas de Carville tengan también un sentido en Argentina, ¿no? O sea, y si en vez de acusar de fascistas a todo el que no repite el canon bien pensante progre, el espacio opositor, eventualmente con una figura outsider, una especie de némesis de Milei, estoy haciendo una hipótesis, no tengo nadie en mente, ¿no? Pero, ¿y si sucediera eso? ¿Y si entonces avanzara con esa figura en una agenda económica que patee el tablero? No, lo decimos acá como hipótesis, en la línea Carville, o lo que él propone para Estados Unidos, ¿no? A su vez, a ver, yo ni siquiera es mi propuesta, ni siquiera estoy diciendo que es lo mejor para la Argentina, ¿no? De hecho, esto es otra lectura entre líneas que yo podría hacer. Es decir, a ver, tampoco me queda claro que Carville diga que es lo mejor para Estados Unidos, pero en todo caso sí sirve como estrategia para ganar la elección, ¿no? Y yo vuelvo sobre este punto, porque, a ver, no es la propuesta, no es mi propuesta. A mí me interesa ganar las elecciones, pero también, especialmente a partir de la última experiencia, me interesa gobernar bien. O sobre todo me interesa eso. Por supuesto, primero hay que ganar la elección. Tienen razón. Pero bueno, ya que no se gobernó bien últimamente, tengo una preocupación mayor en eso. Especialmente además porque los votos, como también si me siguen, y es evidente, si los votos están, digamos, Milei le está yendo bien en cuanto a las elecciones, pero los votos del peronismo están ahí, digamos, hay un pequeño cambio, una pequeña crisis y el peronismo gana de nuevo la elección, ¿no? Así que, a ver, lo que digo es que esta salida populista y radical en lo económico sería, a su vez, una consecuencia lógica, podríamos decir, una consecuencia lógica de un tiempo también en lo que garpa. Lo que garpa es el ataque a la burocracia y al statu quo. A lo cual, por supuesto, digo, esto en términos generales, digamos, a nivel mundial. Pasa en Estados Unidos, pasa en Argentina, pasa en España, pasa donde ustedes quieran. Pero a su vez también hay que agregarle ciertas características, ciertas particularidades del proceso argentino. No me voy a extender mucho, pero digo, si en los últimos 10 años el kirchnerismo, en la medida en que se radicalizaba ideológicamente, paradójicamente o no tanto, debía recurrir a figuras cada vez más moderadas, incluso a figuras antikirchneristas que protagonizaron y protagonizarían después hechos bochornosos contra el propio kirchnerismo. Pienso en Scioli, pienso en Alberto, pienso en Massa. Y no le fue bien con esa estrategia, ¿no? O sea, la estrategia de la moderación no le fue bien. Y ahora de repente alguien aparece diciendo,
¿Qué? ¿Y si hacemos exactamente lo contrario? Y claro, mientras los progres hacen las políticas públicas e interpretan que, como también muchas veces hemos dicho acá, que lo personal es político, significa simplemente que el Estado arregle con dinero los problemas personales de los progres, de lo que se trata entonces, o de lo que se trataría, si quieren, lo pongo en potencial, es de romper las reglas y denunciar que eso es el sistema. Ustedes son el sistema. ¿Sí? Es el meme de Iorio siendo así. Ustedes son el sistema. ¿Sí? Ustedes son el sistema. Porque entonces vamos a repetirlo. Hoy el sistema lo componen quienes dicen estar contra él. Esa es la paradoja, eso es maravilloso. ¿Sí? Eso lo hemos visto también con otros autores, ¿no? Como una de las grandes paradojas de los tiempos. Bueno, cierro entonces con esto. A ver, digamos que, dado que el progresismo que... me ha quedado pensando en Mark Fisher, perdón, por eso hice como un E largo, ¿no? En Mark Fisher está esta idea claramente, el sistema hoy es el antisistema. ¿Eh? Bueno, en fin, vuelvo ahora. Entonces, finalizo. Dado que el progresismo que hegemoniza el espacio popular y el movimiento anteriormente conocido como peronismo reacciona como un eco a las modas de las universidades americanas y a la estudiantina podemita, por ejemplo, en España, esta que hoy es experta en tabernas y cargos en Europa, no debería extrañar que de repente se acuerden que un peronismo que no le mejora económicamente la vida a las mayorías está condenado a ser el ganador moral que pierde todas las elecciones. Con dirigentes locales desnortados, quizás, otra vez, paradójicamente, la solución provenga de ese norte que impuso el wokismo y que ahora, ante su fracaso, decreta, prescribe o necesita acabar con él. El municipio construye nuevos clubes en la ciudad, complejos deportivos con salones, vestuarios y canchas. Ya construimos en Cambaceres, Defensores de Punta Lara, Progreso, Gutiérrez y Nacional Evita y estamos terminando el Club Belgrano. Más inclusión en los barrios con la presencia del Estado. Municipalidad de Ensenada, gestión Mario Seco. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Granja Las Delicias de Marta. Pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz, todos realmente de granja. Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Arfiel. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Berazategui celebra sin pirotecnia. Está prohibido su uso y comercialización. En caso de urgencia y para denunciar la venta ilegal, podés llamar todos los días durante las 24 horas al 0800-999-2525 o 0247. Hagamos que estas fiestas sean felices para todos. Más info en berazategui.gov.ar. Berazategui, corazón de zona sur. Berazategui Municipalidad. Mientras líderes, intelectuales y artistas transformaban el mundo, alguien les preguntó ¿por qué lo hacían? En No Estoy Solo presentamos grandes entrevistas. Gandhi, Marx, Kennedy, Dalí y muchos más, dialogando con un periodista para que nosotros podamos dialogar con la historia.
un filósofo japonés, joven, no llega a 40 años, que ya tiene traducidas algunas obras al castellano, con muchísimo éxito, por lo pronto en Japón, un éxito, podríamos decir, sorprendente, incluso para él mismo. De hecho lo va a confesar en esta entrevista que les voy a leer hoy. Se llama Kohei Saito, probablemente esté pronunciando mal su nombre, pero lo vamos a repetir así a lo largo de la entrevista, seguramente varias veces mal. Kohei Saito, que es un filósofo, le decía, japonés, claramente marxista, digamos, que reivindica, si quieren, reivindica al viejo Marx o hace una relectura de Marx, claramente entonces orientado a lo que podríamos llamar hoy iba a decir neocomunismo, pero no, en todo caso un comunismo clásico, pero sí, digamos, que le agrega la dimensión que él va a defender también, que incluso estaba presente en Marx, al menos en parte, la dimensión ecológica. Así que si ustedes leen algo de Saito, les va a aparecer esta idea de que, bueno, él es un defensor de lo que se conoce hoy como la corriente decrecentista, ¿no? Frente a otras variantes, casi siempre de derecha, aunque no necesariamente, pero casi siempre de derecha, que son aceleracionistas, ¿no? El aceleracionismo del capital. Frente a eso, el decrecentismo trataría de fomentar exactamente lo contrario, ¿no? Es decir, la única manera de frenar, en este caso frenar ¿qué? Frenar el desastre ecológico al que está llevando naturalmente y por su propia lógica expansionista el capital, sería empezar a decrecer. En vez de esta lógica progresista de siempre crecer, siempre más, bueno, ir hacia menos. Hay distintas variantes de esta perspectiva, por decirlo de alguna manera, en la cual se incluyen autores que piensan distinto. También hay como una suerte de decrecentismo de derecha, si quieren. Pero, bueno, se lo ubica claramente a Saito en este espacio. El libro más conocido de él sale justamente en la pandemia. No quiero extenderme mucho en la introducción porque la entrevista que les voy a leer es bastante introductoria y donde va a contar mucho de esto, así que si no me repito. Pero es el Capital en el Antropoceno, que es el libro entonces más famoso. Si están buscando algún libro donde empezar, yo les diría que vayan por ahí. Hay también, pero la verdad que no sé si está en español. Si está en español, digo, la tesis doctoral es el ecosocialismo en Karl Marx. Sí, así que, y bueno, después alguna cosita más por ahí, por supuesto, pero digo, yo les recomendaría que arranquen por eso, por el Capital en el Antropoceno. La entrevista que yo encontré está en jacobinlat.com. La hizo Ferran de Vargas y la recorté un poquito. Porque después en algún momento hablaba mucho de cuestiones de Japón, que bueno, a nosotros se nos escapan, pero me parece que lo sustancial está. Tiene ahí como una suerte de bajada que dice, Marx no predijo el cambio climático, pero sabía que el capitalismo contenía la contradicción ecológica que terminaría generándolo. De aquel momento a hoy cambiaron muchas cosas, salvo una. Para proteger la vida es necesario acabar con el sistema. Bueno, esa es la bajada. Jacobin es una revista, además, bueno, claramente de línea de izquierda. Dice, comienza ahí a hacer como una introducción donde cuenta cuál es el modo en que se encontró con Saito, acá el entrevistador. Bien al caso. Dice, de camino al campus Komaba de la Universidad de Tokio, sentado en el tren de la línea Inokashira, pero pronunciar bien, me sorprendo al ver la cara de Kohei Saito en carteles publicitarios en las paredes del vagón anunciando su último libro. Se atraviesó el campus pasando por delante del auditorio donde Yukio Mishima debatió con los estudiantes revolucionarios en 1969, un lugar histórico, y llego a un edificio donde se encuentran los despachos de los profesores de filosofía. Es sábado y me encuentro el edificio cerrado. Por suerte para pasa un profesor por delante y le pregunto si me puede abrir. Me pregunta con quién me he citado y al oír el nombre comenta, es muy famoso Saito. A pesar de tener montañas de libros esparcidos por todos lados, el más visible es uno sobre Stalin encima del escritorio. Saito tiene claro
que para saber qué comunismo ha de formar parte de la utopía que guía la acción, hemos de conocer en profundidad la distopía que la pervierte. Saito cree firmemente en el valor de la utopía, pero sospecha de las quimeras. Empieza la entrevista. Dice, me consta que ha vendido más de 500.000 de copias del Capital en la era del Antropoceno en Japón desde su publicación en 2020. Es un fenómeno editorial increíble. Dice, sí, es correcto. Y mi último libro, Una introducción al Capital, ya ha vendido más de 100.000 copias en menos de un mes. Dice, ¿cómo explica semejante éxito? Dice, el éxito de estos 2 libros indica claramente que hay un interés creciente en un enfoque más radical a los problemas a los que se enfrenta la sociedad japonesa. Especialmente el gran éxito del Capital en la era del Antropoceno se debe a que apareció en plena pandemia. Hago así porque estoy a punto de estornudar, ¿eh? No se me asusten. Espero poder evitarlo. Esto no debe suceder en televisión. Bueno, básicamente en aquel... Para los que me escuchan en la radio no entienden, pero estoy haciendo un gesto. Me estoy agarrando la nariz, digamos, para no estornudar. Bueno, básicamente en aquel momento había 2 cuestiones que se hicieron muy visibles para el pueblo japonés. Una es la reciente desigualdad económica. La población japonesa se sintió muy indignada al ver lo mal que se trataba a los trabajadores esenciales. Me parece que eso pasó en todo el mundo. En la industria de los cuidados, como por ejemplo en los jardines de infancia o en los geriátricos, los trabajadores no tenían buena protección contra el virus y no podían teletrabajar. Pero al mismo tiempo eran quienes recibían los salarios más bajos, mientras había quien desde la distancia se lucraba enormemente en medio de la situación. Fíjense otra vez, como en una sociedad completamente distinta a la nuestra, donde uno puede decir primer mundo, algo parecido surgió, y también, las respuestas de las cuales derivó, digamos, la pandemia fueron respuestas radicales. En este caso no es que Saito es el primer ministro o el presidente o la figura que tenga, digo, que ustedes quieran en Japón, pero digo, sí que evidentemente un éxito de ventas de un libro como este es algo sorprendente que solamente se puede entender en ese contexto. Y en Argentina la salida fue radical, en este caso por derecha. Entonces se celebraron los Juegos Olímpicos en plena pandemia y algunas industrias consiguieron grandes beneficios mientras mucha gente sufría. Por lo tanto, mi crítica de que si seguimos en este capitalismo neoliberal las cosas irán empeorando atrajo cierta atención. Pero la otra cuestión es que la pandemia es algo muy típico del Antropoceno. La intervención humana en la naturaleza se ha hecho tan grande bajo el capitalismo global en los últimos 30 años que ha aparecido este nuevo tipo de virus y se ha extendido muy rápido por todo el mundo. Entonces dije que esta crisis que sufrimos no es la última, sino que es el comienzo de una nueva era a la que llamo Antropoceno. Esta era se caracteriza por un estado de emergencia crónica relacionado especialmente con la crisis climática, que será mucho más larga y tendrá un impacto disruptivo en todas las esferas del día a día. Esto es consecuencia de la velocidad en continua aceleración de la producción capitalista. Sí, entonces el capitalismo acelera, de ahí esta propuesta de crecer o desacelerar. Entonces dije, continúa Saito, dice, de acuerdo, algunos intentan abordar estos 2 problemas, la crisis económica y la crisis medioambiental, desde dentro del capitalismo, pero llevan fracasando los últimos 30 años. Ahora hablan de inversiones verdes y cosas por el estilo, pero estas propuestas son demasiado débiles ante la escala de esta crisis. Son insuficientes y se utilizan como una especie de excusa o greenwashing, ¿no? Se dice así, es el término inglés, como greenwashing, la lavada de cara verde, algo así, podríamos decirlo así. Ahí interviene el entrevistador. Dice, al inicio del Capital en la era del Antropoceno, en su libro, afirma de forma provocadora que el foco que se dirige sobre el consumo responsable y el reciclaje es el nuevo opio del pueblo, tomando obviamente la vieja frase de Marx. Dice, ¿qué le diría a quienes ven en este planteamiento demasiado radical? Bueno, dice Saito, especialmente en Japón, los objetivos del desarrollo sostenible, que se puede traducir como ODS, si ven la entrevista después, desarrollo sostenible, objetivos de desarrollo sostenible, han sido muy populares. Se han hecho virales y se pueden ver por todos lados. Todo el mundo mira programas y anuncios en los que se habla de los ODS cada día. También se inculcan en las escuelas, pero al mismo tiempo nada ha cambiado. Mi afirmación es una provocación radical, sí, pero capto la atención de los medios de comunicación y de mucha gente. Bueno, sí, es efectivo, digamos. El tipo de alternativa que yo propongo se basa en cambiar el sistema y no el comportamiento individual a través de reciclar más o comprar botellas de agua sostenibles. Este chocó a muchas personas que realmente, esto debe ser, está mal traducido, esto chocó a muchas personas que realmente creen ingenuamente
que el que están haciendo es en realidad, que lo que están haciendo es algo en realidad muy bueno, pero al final no es más que una mera ilusión. Pero mucha gente se sintió atraída por esta advertencia porque la pandemia y la crisis climática se convirtieron en problemas urgentes. ¿Y cuál cree que es el perfil de sus lectores? Bueno, escribí El Capital en la era del Antropoceno para el público general, no académico, como un libro de bolsillo. El público japonés que acostumbra a comprar este tipo de libros es gente del mundo de los negocios, de mediana edad. En realidad empecé hablando de los ODS, porque la gente del mundo de los negocios habla mucho de ello, y cuando lo critiqué les chocó, y pensaron que tenían que leerlo. Es por eso que compraron mucho mi libro y lo leyeron con entusiasmo, y recibí muchas invitaciones para dar conferencias, incluso por parte de las grandes empresas. Por otro lado, mucha gente ahora tiene más de 60 años, fue muy activa en el movimiento estudiantil cuando eran universitarios y es la generación que ha leído a Marx y El Capital. Ellos también han comprado mucho mi libro. Más recientemente percibo que la gente joven también está comprando y leyendo el libro. Hoy en día la gente joven tiene poco dinero y está muy ocupada con YouTube, TikTok y cosas por el estilo y no leen este tipo de libros teóricos. Pero gracias al éxito del libro, los estudiantes empezaron a leerlo. Y sorprendentemente, ellos son quienes aceptan más fácilmente mi propuesta radical. Cuando hablo de Marx y de comunismo, la gente que tiene aproximadamente mi edad expresa dudas o incluso menosprecio por considerarlo caduco y relacionarlo con la Unión Soviética y la dictadura. Cuando hablo de decrecimiento, la gente del mundo de los negocios dice que entiende mi crítica al capitalismo, pero que el decrecimiento todavía empeorará mucho más la situación. Pero la generación más joven se plantea que quizás esta es la vía. ¿Y qué papel juega el Partido Comunista de Japón, ¿no? El PCJ? Si dentro del PCJ no hay elecciones democráticas y Kazuo Oshii lleva más de 20 años al frente del partido. Un militante que se llama Nobuyuki Matsutake publicó recientemente un libro en el que proponía que el partido adoptase el sistema de elecciones democráticas internas y ha sido expulsado fulminantemente. Los líderes del partido argumentan que este militante traicionó la organización y rompió sus normas. En este sentido, el PCJ mantiene el estilo antiguo de los partidos comunistas. Por otro lado, también ha ignorado totalmente mi libro. Tienen su periódico, Akahata, y nunca se han referido a él en mi libro, a mi libro, ni siquiera para escribir una crítica. Esto se debe a que mi interpretación de Marx, el comunismo decrecentista, contrasta con su defensa del crecimiento verde. Ellos defienden una especie de Green New Deal. Las propuestas del PCJ son más socialdemócratas que comunistas, pero el partido mantiene algunos de los rasgos de los partidos comunistas antiguos, como la expulsión de los críticos. Yo soy marxista y hablo de comunismo. Por lo tanto, el núcleo de mis lectores es gente de izquierdas. Pero la gente de izquierdas en Japón normalmente es vieja y no puede aceptar la idea del decrecimiento. Mi única esperanza es la generación más joven. ¿Podríamos decir que ahora es usted más influyente que el PCJ? Perdón. Y se ríe, dice Aisaito. Dice, es interesante que ahora en Japón, en los metros, los medios de comunicación, los periódicos e incluso la televisión se habla de Marx. Están abiertos a nuevas ideas, pero la gente del PCJ se mantiene en silencio respecto a mis nuevas propuestas. Interviene el periodista. Dice, los socialdemócratas y grandes capas del marxismo ven el Estado como el principal espacio de resistencia frente al capital, pero usted propone menos dependencia respecto al Estado y más asociacionismo. ¿Cree que el Estado es peligroso para la sociedad y para el comunismo? Sí, no es que sea un anarquista total y rechace toda intervención estatal. Creo que una de las lecciones que hemos aprendido de la pandemia es que el Estado todavía juega un rol importante, incluso bajo las condiciones de la globalización. Una vez más se remarcaron las fronteras nacionales y la importancia de diversos tipos de ayuda a la gente más pobre o los hospitales evidenció que se necesitaba intervención estatal para proteger la vida de todo el mundo. Por otro lado, pese a que critico el Green New Deal, soy consciente de que para conseguir una rápida descarbonización necesitamos una intervención, regulación y gastos estatales masivos. El hecho de no enfatizar la importancia del Estado en mi libro responde más a razones estratégicas, porque aquí en Japón, cuando se escucha hablar de Marx y de comunismo, la gente tiende a asociarlo con totalitarismo de Estado. Lo que quería era redefinir la imagen del comunismo y de Marx para la era del Antropoceno. Para hacerlo tenía que separar estrictamente a Marx y la Unión Soviética o China. Es por eso que mi visión del postcapitalismo se basa en el comunismo.
y en crear una asociación de asociaciones que restrinja el poder de reificación del capital. ¿Podría hablar un poco más de su idea de comunismo? Sí, yo defino el capitalismo como una expansión constante de capital. Y el capital es un proceso de valorización que se expande sin parar. Para conseguirlo, el capital lo ha de mercantilizar todo. Por lo tanto, la idea básica es que el proceso de acumulación capitalista va de la mano de la disolución del común a través de la mercantilización de las cosas. En las sociedades precapitalistas no teníamos que comprar muchas cosas porque compartíamos muchas, incluyendo tierras, aguas, bosques, etc. Pero con la acumulación originaria de capital, muchas cosas empezaron a ser monopolizadas por unos pocos. Este proceso se ha acelerado en los últimos 30 años con la privatización de hospitales, transportes públicos, agua, porque el capitalismo ya no puede encontrar nuevos espacios de acumulación. Por este motivo ha de crear un afuera, entre comillas, que bien puede ser el espacio exterior, como hace Elon Musk, pero también puede destruir aquellos bienes comunes. Así pues, mi propuesta es muy simple. Si queremos proteger nuestras vidas, hemos de restringir esta expansión infinita de capital porque está invadiendo los fundamentos básicos de nuestra existencia. Y para hacerlo hemos de rehabilitar el común desmercantilizado, el agua, la atención médica, la electricidad, los transportes públicos, las escuelas y todo lo que ha estado bajo ataque del capital en los últimos 30 o 40 años de neoliberalismo. Pero el caso es que no propongo simplemente la nacionalización, sino que mi idea del común, influida por Antonio Negri y Michael Hart, más bien enfatiza el principio de participación a nivel horizontal. Habría que leer, por ejemplo, Imperio, ¿no? de estos autores. El modelo burocrático de arriba a abajo del Estado, del bienestar y, por supuesto, del tipo de socialismo de la Unión Soviética, trataba de proteger la vida y el bienestar de las personas, pero no funcionó. Yo propongo desmercantilizar, pero de otra manera. No solo contra la privatización, sino también contra la propiedad estatal, a través del asociacionismo y una red descentralizada de cooperativas. ¿Cómo se puede pasar de la sociedad capitalista a una sociedad basada en el asociacionismo? ¿Cree que sería necesaria una revolución? Bueno, creo que en el mundo complejo de hoy en día tal cosa como la revolución rusa es imposible. Incluso si nos alzamos y tomamos el poder, esto no cambiará el sistema complejo de mercado financiero, del mercado de valores. En este sentido, gente como Andreas Malm habla de leninismo ecológico, pero este tipo de estrategia no es demasiado efectiva. Ya no podemos tumbar el capitalismo como a comienzo del siglo XX. En este sentido, soy más cercano al reformismo radical o a reformunismo. Hemos de reformar para transformar radicalmente el modo de producción capitalista. Creo que si podemos desmercantilizar muchos ámbitos de nuestra vida, habrá más espacio para involucrarnos en actividades no comerciales y no capitalistas y se expandirá más la esfera del común. También podemos introducir una jornada laboral más corta, como por ejemplo un sistema de 4 días laborales a la semana, la gratuidad del transporte público y la educación o más vivienda pública. Las reformas serían introducidas bajo el capitalismo, pero entonces la influencia de estas medidas abriría un nuevo modo de vida en el sentido de que no tendríamos que preocuparnos tanto por el dinero y por tanto podríamos decidir si estamos dispuestos a trabajar duro o a dedicarnos más a otras actividades. Esto generaría más espacios para nuestras iniciativas, creatividad, cooperación y ayuda mutua. Al mismo tiempo entiendo la propuesta de Malm de que necesitamos una transformación fuerte y rápida porque esta expansión del común parece muy lenta. Hemos de reducir a la mitad las emisiones de CO2 y tenemos solo 6 o 7 años. Así pues, entiendo que esta gente hable más en términos de disrupción del sistema. Creo que este es el punto más difícil. Por supuesto, sé que existen distintas vías, no solo la mía, y necesitamos poner todas las propuestas sobre la mesa. El problema es que las propuestas radicales han sido marginadas e ignoradas, porque mucha gente del establishment solo sabe hablar de capitalismo verde. Pero creo que ahora la situación está cambiando un poco y hay un interés creciente en el decrecimiento. Voy cerrando ahora. Uno tiene la sensación de que la recuperación del común puede ser demasiado lenta, le dice el periodista, teniendo en cuenta que el capital es muy rápido y global, y que cuando destruye lo común lo hace a través de medios violentos. Saito dice sí, pero el estalinismo viene exactamente de la misma lógica.
El capitalismo es tan fuerte y grande que hemos de luchar contra él y necesitamos el partido de vanguardia, una disciplina de hierro. No podemos discutir todos los problemas con calma, hemos de decidir por ti, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto como si fuera una cita. Este es el camino del maoísmo climático. Conceptos que son geniales, ¿no? Estoy imaginando a alguien que viene, hola, soy un maoísta climático. Bueno, bien, dice, por desgracia existe el peligro creciente del totalitarismo, dice. Cuando las crisis se profundizan, continúa Saito, incluso la gente de izquierda desea líderes fuertes y transformaciones muy radicales, y eso comporta el peligro de repetir los antiguos fracasos. Creo que incluso si sabemos que estas propuestas no cambian la situación de forma tan efectiva, necesitamos un movimiento de base y democrático. Esto es un principio que no podemos abandonar nunca. Insisto, la entrevista es un poquito más larga, la recorté, me parece que lo más sustancial está acá. Fue publicada en Jacobin Revista, la encuentran en www.jacobinlat.com, porque está en español. Fue Kohei Saito, a propósito de El Capital en la Era del Antropoceno, el libro más reconocido de él, y que fue publicado en el año 2020. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Toma yerba mate Titraijú, la yerba generosa, elaborada en barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titraijú, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011 2007 86 88. La ciudad de José Cepaz estuvo presente en el tercer foro de ciudades del aprendizaje de Latinoamérica en México y en un encuentro de alto nivel en República Dominicana, donde fue la única ciudad latinoamericana en participar. José Cepaz, ciudad del aprendizaje de UNESCO. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 30 de diciembre. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 12 de diciembre. Segundo vencimiento 25 de diciembre. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Dante Palma se despertó convertido en un monstruoso insecto. No estoy solo. 9ª temporada. Vamos llegando al final de este programa del... ¿Cuánto? Ya estoy perdido. Yo dije 5 de diciembre. Creo que dije 5 de diciembre cuando arrancamos. Diga el 6 de diciembre. Bueno, ustedes ven cómo estoy. Bueno, del 6 de diciembre. En fin, estuve leyendo algunos libros, pero después se los puedo comentar quizás con más tiempo. Vi la película esta de Guillermo del Toro, el Frankenstein. Así que si quieren les puedo hablar de eso, del clásico de Mary Shelley, casi 200 años después. Una nueva de las tantas versiones. Así que podemos hablar en estos minutitos de esta, que fue ovacionada en Venecia, la película, viene con mucho, y se estrenó en Netflix justamente hace poquito. Así que vamos a hablar de eso después de escuchar, porque ustedes saben que además nosotros siempre nos mandan audios, y se viene el día del tango además, entonces como tenemos gente tanguera, gente amiga tanguera, tenemos buenas invitaciones para escuchar justamente buenos tangos. Entonces vamos a escuchar primero el audio de la invitación que nos hace una amiga de la casa. Hola Dante y oyentes de No Estoy Solo. Soy Verónica Costa, cantante de tango y actriz, y quería invitarlos al último show del año que estaremos dando junto a Andrés Linesky en piano en el Día Nacional del Tango,
jueves 11 de diciembre a las 21 horas en Cambalache Social Club. Tangos antes del fin es una invitación a compartir con nosotros un breve recorrido por algunos de los tantos paisajes que nos ofrece el tango, que son tan nuestros, ¿no? Tan de todos los días, con versiones originales de tangos clásicos y también con tangos nuevos compuestos por Andrés Linesky. Los esperamos entonces el jueves 11 de diciembre para festejar juntos el Día Nacional del Tango en Club Social Cambalache, Defensa 1179, San Telmo. Las entradas están disponibles a través de mi usuario de Instagram, Vero Costa Tango, y también a través de Alternativa Teatral. Los esperamos. Bueno, ahora sí, entonces, hablemos de la película de Guillermo del Toro, que ha venido con muchos bombos y platillos, seguramente quizás ya la vieron, pero si no, bueno, bien vale la pena. Ustedes saben, yo no soy un crítico de arte ni de cine, ni mucho más, así que tomen con pinzas, simplemente soy alguien que mira películas y a veces quizás en algún comentario que yo les pueda hacer le dan ganas de mirarla. En principio decirle que a mí me gustó, tiene como tiene un trabajo, hay un trabajo visual que es extraordinario, el manejo de los colores, todo está filmada, creo que se filmó en parte de Escocia, ese tipo de paisajes escoceses, con ese verde tan potente, y a su vez siempre ese clima sombrío, ¿viste? La lluvia, la cosa, que bueno, que uno podría decir que mantiene el espíritu del original. Creo que también alguna parte de Toronto, pero lo que sobresale pareciera es eso, es decir, bueno, la parte toda esa parte de Gran Bretaña, digamos, ¿no? Que no, por supuesto, no es menor, porque siempre hay una cosa ahí medio sombría alrededor de, bueno, la historia que ustedes saben de Frankenstein y Víctor Frankenstein y bueno, lo de siempre, a ver, que en un sentido está reactualizado cada vez que aparece algún tipo de nueva tecnología, como el caso de la inteligencia artificial, ¿no? Que es esto de, también, bueno, cuando los humanos jugamos a ser Dios y esta especie también de castigo pseudo divino de que cuando la tecnología se nos escapa de las manos, ¿no? Bueno, entonces en el clásico, ya que, insisto, no le voy a contar de qué va Frankenstein, bueno, eso, el monstruo, la creación del monstruo que se nos escapa. Tradición que ya no sé, estaba en el Golem y está en un montón de otras figuras, imágenes, creaciones de la literatura, de las tradiciones, bueno, en fin. Así que, por ese lado está bien. Después me parece que yo vi del Toro, vi unas cuantas, vi Laberinto del Fauno, vi también la de, ay, se me fue la del Monstruo del Agua. Bueno, se me fue el nombre, por supuesto. Estas cosas, a la edad, vieron, la forma del agua, ¿no? Sí, The Shape of the Water, creo que es en inglés, sí. Sí, la forma del agua, que también era de un monstruo y está la cuestión del vínculo. O sea, hay un, digamos, hay como un elemento que aparece, casi diría sistemáticamente, por lo menos en las últimas obras, o en las que yo reconozco del Toro, que es esta cosa de la otredad, de la alteridad, de la monstruosidad, y que lo presenta siempre como, justamente como ajeno a la violencia. En este caso, casi te diría con un espíritu casi rusoniano, ¿no? Como que en el origen, ¿viste? La bondad del hombre, y acá no habla del alambre y de la propiedad privada, pero sí como que, bueno, en el origen, a ver, esta criatura era una criatura bondadosa. En todo caso fue el maltrato de su creador, y maltrato que incluso en un momento lo intentó llevar a la muerte, la que lo transforma en un ser resentido y de venganza, pero que en el fondo está buscando amor. No les cuento los detalles de la película. Pareciera que en algún momento haberlo encontrado en una chica humana muy, muy bella. Bueno, por una serie de circunstancias eso no se puede concretar, trágicas circunstancias. Y bueno, entonces es como que toda la película, que pareciera en realidad el camino de la venganza de esta criatura contra su creador, bueno, termina reivindicando sentimientos nobles, digamos, el sentimiento del amor, el sentimiento del perdón,
¿no? El sentimiento también incluso de quienes protegen y arriesgando su propia vida a este creador que había estado en desgracia. La película se construye a partir de los dos relatos, eso es también interesante, ¿no? Como es el relato del creador, de Víctor, y el relato de la propia criatura, que al principio era como, parecía que era incapaz de poder razonar, de poder hablar, de poder reflexionar, y finalmente, también por una serie de circunstancias, logra hacerlo, y plantea esto, es decir, estoy buscando mi pareja, estoy buscando dónde poder ser aceptado y a dónde poder dar amor, ¿no? Así que, linda película, digamos, para un sábado a la tarde en casa. A lo sumo, la verdad que no sé si está en el cine, me imagino que sí, debe estar. Por supuesto que en el cine debe ser fabuloso por el tema eso del tratamiento de la imagen. Pero bueno, si no tienen ganas, una tarde lluviosa es una buena opción. Así que bueno, hoy les hablé de películas. Después la próxima les vuelvo a traer algún libro. Escuchemos el audio del municipio de Berazategui. Berazategui celebra sin pirotecnia. Está prohibido su uso y comercialización. En caso de urgencia y para denunciar la venta ilegal, podés llamar todos los días durante las 24 horas al 0800-999-2525 o 0247. Hagamos que estas fiestas sean felices para todos. Más info en berazategui.gov.ar. Berazategui, corazón de zona sur. Berazategui Municipalidad. No tengo más tiempo. Recuerden que pueden escuchar el programa de nuevo en mi canal, youtube.com/palmadante. Ahí también pueden encontrar los videos. Les pido que se suscriban. Es gratuito. Ponen ahí suscripción y les llega después la información de cada vez que se publica algo. Y si quieren hacer un aporte económico, también lo pueden hacer. Fíjense, debajo de cada video ahí hay un montón de links donde hay pago único o se pueden suscribir mensualmente y se pueden borrar cuando quieren, desde 2.000 pesos. Así que bueno, acá es una cuestión simbólica, ayudaría mucho al canal si lo hacen, y si no, no importa, no lo hagan, suscríbanse gratuitamente y que ayudan un montón igual. Juanjo Agüero estuvo en la producción, Juana Silva en la operación, la RZ fue la radio, soy Dante Palma, no estoy solo, hasta el próximo sábado.